Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Sembrando Futuro, un programa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. Buen día, mi nombre es María Olvido Amón de Mancilla, educadora de párvulos, y estoy junto a Carolina Espinosa Monroy y a Pamela Manquiles Burgos dando inicio a este programa, que es un programa Sembrando Futuro, que pertenece al Programa Educativo para la Familia, modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. ¿Cómo están, colegas? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú, María Olvido? Bien, iniciando esta semana. Muy bien también, María Olvido. Recordar que estamos todos los lunes con ustedes desde las 11 de la mañana hasta las 11:40 en este programa a través de Radio Polar. Y para continuar con este programa, y como todos los lunes, queremos iniciar con un consejo que se ha seleccionado para que las familias lo puedan incorporar en su práctica educativa diaria con sus hijos e hijas. Escuchemos este consejo saludable. Más efectivo es que los padres observen las competencias y cualidades que poseen sus hijos e hijas para poder potenciarlas. Reconocer y potenciar las fortalezas de carácter de los niños y las niñas es fundamental para que ellos y ellas se sientan valorados por su familia y la sociedad. Ya estamos de vuelta con este consejo saludable, y para empezar el programa del día de hoy queremos centrarnos en las emociones, ¿cierto? Cómo educar a nuestros niños en esta área, cómo definir estos conceptos, incorporarlos también a nuestra educación infantil. Y para esto está con nosotros en el estudio Carolina Novión, que es psicóloga de nuestra institución. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Buen día, chiquilla. Buen día también. Así que nos queremos centrar en esta conversación, pero antes tenemos una canción muy importante que queremos escuchar, como es común de nuestro programa. ¿Cómo se llama la canción, La Carolina? canción se llama ¿Cómo me siento hoy? Así que a la vuelta vamos a continuar conversando sobre las emociones. Súper. Hacértelo entender que hoy
de vuelta después de escuchar esta entretenida canción relacionada netamente con el tema del día de hoy, que son las emociones. Para eso, Carolina, vamos a hacer una primera pregunta. Adelante. ¿Cómo podríamos definir lo que son los sentimientos? Empecemos por eso. Claro, cuando tú mencionabas a un comienzo, vamos a hablar de las emociones, pero también siempre se nos viene a la cabeza los sentimientos, ¿cierto? Como algo diferente o algo igual, y ahí uno empieza como a empezar a tratar de traducir qué finalmente es cada uno de ellos. Y precisamente nos encontramos de que son cosas diferentes. Las emociones con los sentimientos son cosas diferentes. Cuando hablamos principalmente de emociones nos referimos a un estado afectivo. ¿Ya? A una reacción un tanto subjetiva a algo que nos está ocurriendo en el ambiente y que nos provoca algo. O sea, las emociones podría ser algo puntual. Exactamente. ¿Y que nos dura un momento podría ser? Exactamente. Al momento de percibirla, de darnos cuenta, tenemos alguna reacción probablemente física, ¿ya? No sé, por ejemplo, si estamos hablando de miedo, probablemente nos va a generar alguna sudoración en las manos, alguna reacción fisiológica, ¿ya? Que nos da... Sí, disculpa. Que nos da un poco a entender que algo nos está pasando, que estamos percibiendo algo y nos hace analizarlo de manera más cognitiva. Ya. Entonces, si tú, relacionado con lo que nos estás comentando, ¿cuáles podrían ser emociones? La tristeza. Ya. Frente a algún suceso, no sé, por ejemplo, vamos a referirnos principalmente a los niños, ¿ya? Los niños, por ejemplo, ven, no sé, morir un animalito, ¿ya? Les va a generar un sentimiento de tristeza, va a haber una reacción fisiológica, probablemente le van a dar ganas de llorar, les van a caer lágrimas, etcétera, ¿ya? Y cuando nos referimos a las emociones, a los sentimientos, estamos hablando de un concepto un poco más generalizado, ¿ya? En donde principalmente hay un componente racional, en donde empezamos a analizar todas estas emociones: tristeza, pena, no sé, un dolor de guatita, nervio, algo, un conjunto ya de estas emociones, y eso lo racionalizamos, ya le agregamos este componente racional, y eso es lo que sí se denomina lo que es un sentimiento, ¿ya? Entonces la emoción es una conducta, es un estado afectivo más particular, más individual, y el sentimiento es más global. Ya viene acompañado de de todos estos factores, de todo el análisis cognitivo que hacemos en relación a lo que nos está pasando. Muy interesante. Ya, entonces esa sería una de las diferencias principales entre un sentimiento y una emoción. Exactamente. El sentimiento, entonces, ¿tú quieres decir de que es más a largo plazo? Exactamente, la emoción pudiese ser de manera como inmediata, como yo te digo, algo sucede, ¿cierto? Y me genera algún tipo de reacción subjetiva, fisiológica, etcétera, y por tanto, cuando hablamos de sentimiento hablamos de algo más prolongado. De un estado, tú señalabas. De un estado, exactamente, en donde todas estas emociones pequeñas nos hicieron pensar, por ejemplo, no sé, al estar en un estado de pareja, ya me genera alegría, me genera emoción, gratitud, satisfacción, etcétera. Por tanto, todo eso en un general es un sentimiento de amor. Ok. ¿Ya? Entonces lo puedo englobar en algo más a medida que lo voy analizando, lo voy pensando, me estoy dando cuenta de qué cosas me están pasando con cada una de estas emociones que voy sintiendo, y ese global es el sentimiento. Y nosotros como adultos, por ejemplo, con los niños y niñas, ¿qué tendríamos que hacer con esas emociones? Porque los niños, si bien ellos cada uno y cada una de ellas tienen sentimientos y tienen las emociones, no saben qué hacer con eso, ¿verdad? Claro, tenemos que pensar que los primeros años de vida nosotros estamos donde todo nuestro entorno son estímulos nuevos. Ya estamos recién conociendo que, por ejemplo, la sensación de hambre me genera algo, el frío me genera algo, cuando mi mamá me reta me genera algo, etcétera. Entonces recién la estoy identificando, ¿ya? Pero obviamente no sé controlarlas. Y ahí el niño, por ejemplo, ahí está el trabajo del adulto. El niño, por ejemplo, acompaña a la mamá al supermercado, etcétera, pide algún juguete, no se lo compran, por ejemplo, y le da una reacción de rabia. ¿Ya? La emoción en ese momento es la rabia, es la frustración, es la ira, porque no obtuvo lo que quería en ese instante. ¿Ya? Nosotros como adultos sabemos regular esas emociones. ¿Ya? Algunos, exactamente, pero por lo general o lo ideal es que sí ya tengamos cierto manejo de nuestras emociones. Por ejemplo, si deseamos algo, etcétera, sabemos que puede ser más a largo plazo, no lo podemos tener de manera inmediata, pero sí ya tenemos más o menos control de aquello. Los niños no tienen control de aquello, entonces por tanto ahí está el rol, el gran rol, la importancia que tiene el adulto. ¿Ya? Sí. Otra pregunta que me surgió a la raíz de la conversación. ¿Los niños y las niñas
pueden tener sentimientos a la edad menores de 6 años o solamente son emociones que generan de acuerdo a alguna situación X? Claro, acá tenemos que pensar, cuando yo te hablaba de las emociones, ¿cierto? Son como más puntuales, más individuales, y por tanto son las que están más presentes en los niños. Tenemos que pensar que su proceso cognitivo, su desarrollo cognitivo a esa edad, tampoco le permite hacer esta reflexión que podemos hacer nosotros los adultos, ¿cierto? Están en un proceso o en un periodo cognitivo mucho más concreto, en donde, claro, me quitan un juguete y me genera rabia, ¿ya? Todavía quizás no tengo el concepto de lo que es la empatía, de poder compartir, y eso es lo que se intenta desarrollar con él a lo largo de la edad. Pero tenemos que tener claro que su desarrollo cognitivo quizás no le permite todavía generar este concepto más amplio, más racional que lo que es un sentimiento. Poder decir todas estas cosas, por ejemplo, todos estos sentimientos de rabia, de ira, de tristeza, no sé, que me genera cuando mi mamá no me compra el juguete que yo quiero, probablemente él no lo englobe en un concepto o en un sentimiento más general, ¿ya? Porque su proceso de desarrollo cognitivo no se lo permite todavía, pero sí está presente todas las emociones, a flor de piel. Sí, eso entonces está más que claro. Eso, pasa algo y de manera inmediata aflora el sentimiento, y es eso lo que tenemos que enseñar con el tiempo, a manejarlo de manera más adecuada y adaptativa a su entorno. Yo creo que, Carolina, cuando decía Pamela, hablaba de los sentimientos y las emociones, ¿cuáles serían como los sentimientos más característicos que podemos observar en los niños y las niñas? A pesar de que los podemos observar también en los adultos. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que más es observable en los primeros años de vida del niño y la niña? Principalmente en los primeros años está lo que es la tristeza, la alegría, el miedo, ¿cierto? La sorpresa, que también se fomenta mucho dentro de las aulas, en los jardines infantiles, que son como se podría llamarle las emociones como básicas. Y esas son las que están más presentes en los niños. Las que están más presentes en los niños, ¿cierto? Uh-huh. Y las que uno también en ese momento les enseña un poco a regular, ¿ya? Uno no habla con los niños de ira, sino que habla más bien de rabia, ¿cierto? Sí. Un sentimiento como de enojo, para que también cuando nosotros le vayamos tratando de explicar qué es lo que está sintiendo, también sean conceptos un poco más básicos en cuanto también a su desarrollo. Me parece muy bien. Yo creo que para continuar con esta reflexión tan interesante y que involucra a todos, porque en el fondo también los adultos tenemos un desafío en relación a cómo estamos formados para expresar nuestros sentimientos, para expresar nuestras emociones. Te queremos hacer un regalo lector a ti, Carolina, pero también a toda la familia que nos están escuchando, porque viene un cuento que les va a encantar y se llama El monstruo de los colores. Este monstruo de los colores es de la autora Ana Llena. ¿Escuchemos? Ya, super. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide.
El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Y verde, calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Pero... ¿y ahora? ¿Se puede saber qué te pasa? Y acabamos de escuchar El monstruo de los colores, es un cuento de Ana Llenas. ¿Qué te parece, Carolina? Recordar que estamos con Carolina Novión, ella es psicóloga de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y nos está apoyando, orientando, entregando sugerencias para este trabajo desafiante que es las emociones y los sentimientos desde los primeros años de vida, desde el inicio de la vida. ¿Qué te pareció el cuento? Me pareció perfecto. O sea, es el ideal de poder transmitirle a los niños, porque principalmente lo que te refiere es qué te pasa con cada emoción, qué es lo que significa estar alegre, ¿ya? Estar alegre significa que te sientes bien, que puedes esbozar una sonrisa. Estar triste significa de que quizás te sientes un poco más cabizbajo, de que te da ganas de no hacer tantas cosas o ganas de llorar, etcétera. Y principalmente eso es lo que queremos nosotros con los niños, transmitirle qué significa cada emoción, ¿ya? ¿Qué es lo que va a sentir cuando sienta rabia, cuando sienta alegría, cuando sienta tristeza, etcétera? Entonces el cuento lo lleva a cabo en su totalidad. Es decir, ¿tú recomendarías este cuento para trabajar los padres con sus hijos, con su hija? Sí, yo cada vez que me entrevisto principalmente con algunos papás y trabajamos un poco el tema de las emociones, principalmente cuando nos referimos a las pataletas, que yo sé que lo van a hablar más adelante, pero lo que se trata de llevar a cabo con ellos es un trabajo en donde ellos les puedan enseñar a sus hijos a identificar las emociones, a no invalidarlas, ¿ya? A no que si vamos por la calle caminando con un niño y el niño se cae y llora, lo levantemos y le dijimos, no pasa nada, ¿ya? Porque algo le pasa, ¿ya? Porque se pegó, porque le hizo doler, porque está llorando. Entonces tenemos que validar esa emoción. Y este cuento lo que hace es enseñarle qué va a sentir con cada una de esas emociones. Así que me parece muy lindo, así que súper recomendable para la familia. Pues en el fondo las verbalizamos y también las relacionamos con los colores, que es un elemento que es muy significativo para los niños y para las niñas. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer? Tú señalabas qué podemos ir haciendo con esta expresión de sentimientos que van teniendo los niños y qué no hacer también. Bueno, tú allí ya decías dabas una sugerencia, el que no podemos omitirla, es decir, no podemos reconocer de que nuestro niño está feliz, pero también puede estar triste. O puede estar sufriendo, o lo está pasando regio, etcétera. De repente se tiende como a clasificar las emociones en positivas, en negativas o en buenas y malas, ¿ya? Y finalmente todas las emociones tienen que pasar por nuestro cuerpo, tenemos que sentirlas, tenemos que vivirlas, tenemos que pasar por la experiencia. Por tanto, si tenemos un niño que está enojado, que está frustrado, que está llorando, que algo le dolió, tenemos que reconocer de que es válido lo que siente, ¿ya? Tenemos que decirle qué es lo que está sintiendo, qué reacciones fisiológicas, como yo le decía antes, genera, por ejemplo, y de que probablemente pudiese tener pena, pudiese tener miedo, pudiese tener rabia, pero de que vamos a tratar de buscar un foco, de cambiarle el foco de atención y llevarlo como un estado en donde se sienta mucho mejor, pero que sí es válido que lo esté sintiendo, ¿ya? Por ejemplo, no decirle, los niños no lloran, que eso ya es como súper antiguo y que tiene que quedar en el pasado, porque los niños sí lloran, sí tienen emociones y sí hay que validarle esas emociones. Es súper positivo de que los niños la puedan reconocer, ¿ya? Y que eso les va a enseñar, al comprender qué es lo que está sintiendo, va a saber qué le está pasando, ¿ya? Y va a poder decir, yo estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo pena, etcétera, y por tanto tengo que hacer tales cosas para tratar de estar en un estado mucho mejor.
pero primero reconoce su emoción. Claro, porque al reconocerla también podemos saber qué hacer con ella, cómo enfrentarla, cómo vivirla. Me preguntabas qué orientaciones o qué estrategias más o menos trabajar con los papás. Yo siempre le digo, la primera indicación es esto, de que puedan reconocer estas emociones y, por ejemplo, tenemos este cuento. Me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? El monstruo de los colores. El monstruo de los colores, que me encantó, quedé fascinada con el monstruo de los colores. Pero también yo le digo a los papás, de repente en la casa hay papás que no tienen cuentos, ¿ya? Pero yo le digo, ustedes les pueden inventar cuentos a sus hijos, ¿ya? Y es súper probable de que ese niño o esa niña se sienta representado con el protagonista del cuento. Entonces yo le puedo decir, había una vez una niña que estaba muy contenta porque sentía tales cosas, etcétera. Por tanto, no necesito tener dinero para comprar un libro, sino que puedo tener un poco de creatividad y a través de eso también transmitirle qué son las emociones, de qué manera las puede sentir, que son válidas que las sienta, ¿ya? Y no tiene ningún costo, más que el tiempo o la calidad de tiempo que le pueda dar a su hijo. Carolina, quería hacerte una pregunta, me parece. ¿Qué otras recetas prácticas, porque hablemos de recetas por la familia que tenemos en la casa, pueden ayudar a transmitir a los papás cómo podemos trabajar con la familia? Ya tú nos diste hartos tips, hartas cosas que son muy válidas. Uh-huh. El hecho de respetar las emociones de los niños, pero ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo orientar a la familia, a los padres que están con los niños y las niñas en las casas? De que también empiecen a reconocer sus propias emociones, ¿ya? De que probablemente no se tenga que esconder la mamá porque está llorando, sino que más bien le explica a su hijo por qué está llorando. Está sintiendo pena, o si está muy alegre, que le diga a su hijo, ¿sabes qué? Me siento muy alegre porque me ha pasado tal y tal cosa, quiero compartir mi alegría contigo. Entonces, si tenemos adultos que saben validar también sus emociones, que las saben reconocer, eso va a ser un claro ejemplo para los niños. Entonces, le voy a ayudar a transmitírselo de manera clara, de manera ejemplificar. Carolina, igual hay una situación que es muy recurrente, igual que cuando el niño es muy apegado a la mamá, al papá, y la mamá sale escondida de la casa, uh-huh, o se va a un lugar y uh-huh, sale escondida. ¿Eso es positivo o cómo se puede llevar a cabo esa situación cuando los niños quedan llorando porque la mamá o el papá no está y salen escondidos, después el niño de repente ya no los ve? Claro, ahí bueno, lo ideal es siempre adelantar al niño en relación a lo que va a pasar. ¿Ya? Decirle, vas a ir al jardín, yo te voy a dejar, yo voy a ir a trabajar, pero yo voy a volver a buscarte, ¿ya? Va a pasar el desayuno, el almuerzo, tú vas a hacer tu siesta, después vas a jugar un rato con tus amigos y yo vuelvo a buscarte, ¿ya? De que él tenga claro qué es lo que viene, ¿ya? Que no sea como algo muy impredecible todo lo que va a pasar durante el día. No sé si la mamá va a volver o no va a volver, me dijo que volvía al tiro y todavía no llega, entonces algo pasó. Entonces ahí los dejo como en la incertidumbre y es mejor dejarles el panorama como muy claro de qué es lo que va a pasar, ¿ya? Si yo le anticipo todas las cosas que vienen y en qué momentos voy a llegar, él va a saber que tienen que pasar cierta cantidad de tiempo, que tiene que venir, por ejemplo, en el jardín la siesta, el almuerzo, jugar con los amigos y después viene la mamá. O también cuando quedan al cuidado de otra persona, que no son los cuidadores que ellos acostumbran a tener. Exactamente, con quién se va a quedar, en qué lugar va a estar, quién lo va a ir a buscar, a qué hora, qué cosas tienen que pasar, etcétera. Tenemos que pensar que muy pequeñitos no tienen mucha noción de tiempo, claro, si yo le hablo de días o de horas. Entonces, por tanto, ¿qué cosas van a ocurrir para que después de eso yo lo llegue a buscar, por ejemplo? Ya. Y cuando hablábamos delante de las emociones, yo le hablaba de, por ejemplo, los cuentos, que como habíamos escuchado este cuento, también le puedo cantar canciones. La primera canción igual hablaba de las emociones. Y también, de repente, no sé, quizás no tengo cuentos, pero puedo utilizar revistas, ¿ya? Y a través de la revista de las imágenes, yo me voy a dar cuenta que las facciones de las caras que están en las revistas generan algún tipo de emoción, o uno las asocia a algún tipo de emoción, ya sea la alegría por una sonrisa, la tristeza porque está un poco más cabizbaja, cara de miedo, de asombro, etcétera. No sé, hasta los emoticones del chat tienen una emoción. Entonces, por tanto, a través de esas imágenes yo también le puedo transmitir a los niños y a las niñas cuáles son las emociones, ¿ya? Cuál es como la característica que los identifica a cada uno de ellos. Carolina, ¿a eso te referías a reacciones fisiológicas hace un ratito? Por ejemplo, si estoy con alegría, mi sonrisa, o claro, si tengo pena, el llanto. Claro, a lo que te pasa, por ejemplo, en el cuerpo, por ejemplo, vergüenza, uno de repente se pudiese poner más coloradito. O si es alegría, uno tiende a esbozar una sonrisa, si es llanto, la cara como más triste, más hacia abajo, etcétera. Miedo, sudoraciones, nerviosismo, cuando uno dice, hoy tengo como la
piel de gallina, como cosas así. Entonces hay algo fisiológico en el cuerpo que te está pasando en relación a una emoción. Una reacción física que produce tu propio cuerpo. Exactamente. Bueno, ahora eso que tú señalas es súper importante, porque también si nosotros, y lo que tú señalabas muy bien, el que el niño y los padres también vayan reconociendo esas emociones y esos sentimientos en ellos, para ver cómo frente a una situación determinada yo actúo, y para que eso se considere que es normal, porque si no también podríamos tener a niños, a niñas sin ninguna, uno dice inteligencia emocional, o sin ninguna capacidad de expresar sentimientos o de expresar lo que le está sucediendo, y yo creo que esos niños lo pasan muy mal, esos niños, esas niñas. Porque tenemos que pensar que si desde muy pequeño yo le enseño, le transmito de que cada sensación que tiene es parte de una emoción, que eso está validado, que está perfecto, que lo sienta, ya sea entre comillas positiva o negativa, pero que tiene que sentirlo, y también le enseño de qué manera también actuar, de qué manera comportarse frente a esa emoción, ¿ya? Si es una emoción de, por ejemplo, de rabia, de enojo, de qué manera también tiene que canalizar todas esas emociones, no de una manera desadaptativa, no agrediendo al otro, no insultándolo, sino que de una manera mucho más adecuada. Y eso, por ejemplo, tú lo puedes verbalizar con un niño y niña. Por ejemplo, ya está bien que tú estés enojado, pero no es bueno que patees, no sé, una silla, o que tires o pellizques a tu compañero. Claro. Pero está bien que estés enojado, te entiendo. Sí. Sería verbalizar eso. Ahí es el concepto de lo que se llama mentalización, ¿ya? De lo que uno trata de ponerse en la cabecita de los niños y tratar de identificar más o menos qué emoción está sintiendo. Delante hablábamos de un niño o una niña ante una pataleta, por ejemplo. Yo lo que tengo que tratar es de descifrar qué le está pasando, ¿cierto? Y lo más probable es que sea rabia, que sea enojo, ¿cierto? Que sea frustración. Entonces yo tengo que ir preguntándole, tengo que ir mentalizándolo. Tengo que ir diciéndole, ¿tienes pena? ¿Tienes rabia? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes incómodo? Tratar de que él se dé cuenta que también estoy empatizando con su sentir en ese momento, ¿ya? Si yo logro descifrar qué es lo que tiene ese niño, en ese momento decirle, validar su emoción. Yo sé que tú estás enojado, yo sé que tú estás triste, yo sé que tú querías que la mamá te compre ese juguete, por ejemplo, ¿ya? Que generalmente es por la que se realiza. Claro, entonces decirle, yo sé que te pasa esto, pero en este momento no podemos comprarlo porque, etcétera. No sé, la mamá no tiene dinero para comprarlo, entonces lo que vamos a hacer es que para la próxima salida, por ejemplo, tú vas a traer un juguete desde la casa. Y le cambio el foco de atención, pero mira, vamos al parque, juguemos, hagamos esto, etcétera, ¿ya? Pero él se queda claro que con lo que sintió, ese adulto se dio cuenta que lo estaba sintiendo, ¿ya? No que yo hice la pataleta y lo dejé solo y nunca nadie le dijo, eso era rabia, eso era pena, eso era una emoción que te generaba, no sé, todas esas cosas, ¿ya? Él supo que ese adulto se dio cuenta de lo que tenía, lo escuchó, le habló, etcétera, y le cambió el foco de atención, y finalmente lo llevamos a un estado de mucho mayor bienestar. Y más de calma. Y no va a justificar unas pataletas. Exactamente. Y obviamente esto tiene que ser un trabajo súper paulatino y constante, que cada vez que sienta algo yo pueda reconocer la emoción que tiene, ¿ya? En el jardín se trabaja mucho esto, se trabaja mucho el tema de las emociones con los niños, pero de repente los niños no están en el jardín o no están ante alguien que sepa más o menos qué hacer frente a esas situaciones, y por tanto este es el momento también para entregar como algunas orientaciones, como para decirle, reconozca a su hijo cuando tiene pena, cuando tiene rabia, y cuando tiene alegría también. Estás súper alegre, me gusta verte así, qué rico es estar así, qué otras cosas nos ponen así, por ejemplo, hacer deporte, jugar con los amigos, estar con la familia, comer algo rico, no sé. Qué importante lo que dijiste ahora, porque generalmente uno valida las emociones negativas, la pena, pero no validar una emoción positiva. Exactamente, son todas las emociones. O sea, si sientes miedo, yo sé que sientes miedo, yo sé que esto no te gusta, que te incomoda, etcétera, pero esto es lo que pasa. Como hablábamos delante, un poco de prepararle el escenario de lo que viene, ya que no sea como todo tan incierto en cuanto al futuro, y tenemos que pensar que los niños son con un pensamiento mucho más concreto, mucho más egocéntrico, por tanto están en el aquí y en el ahora. Bueno, Carolina, mira, para seguir con este tema, queremos invitar a las familias también a escuchar la segunda canción, que se llama El Rock de las Emociones. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazoncito,
triste pienso yo, ¿por qué será? Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar. Te voy a escuchar, te voy a abrazar, y así la tristeza ya se irá. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazoncito es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. Si te veo alegre pienso yo, ¿por qué será? Siento tu alegría si me pongo en tu lugar. Te voy a pintar un sol y una flor, y así la alegría durará. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazoncito es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. Y si tú te enfadas pienso yo, ¿por qué será? Siento tu enfado si me pongo en tu lugar. Cuenta hasta 10, respira bien, y así el enfado ya se irá. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazoncito es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. Y así estamos de vuelta después de escuchar esta entretenida canción también relacionada con el tema del día de hoy, que son las emociones y los sentimientos. Y para continuar con nuestro programa, los queremos invitar a esta sección que, vuelvo a repetir, es una de las más entretenidas para mí, aparte del regalo lector, que es el ¿Sabías qué? Del día de hoy. Vamos a escuchar. La estrella de mar no es un molusco ni un crustáceo, ni menos un pez, es un invertebrado. La lista de especies de estrellas de mar de todo el mundo suma más de 1800. Las hay de una enorme variedad de colores y formas, llegando algunas a tener hasta 50 brazos. Claro que las más conocidas tienen 5 puntas o brazos. El cuerpo de la estrella de mar puede llegar a medir hasta 75 centímetros y por lo general está cubierta de espinas o protuberancias. Con ella se defiende de sus depredadores y también capta la atención. Si ves una estrella de mar en las rocas o en el agua, no la saques. Puedes sufrir mucho. Solo resisten algunas horas fuera del agua, luego se deshidratan y mueren. Pareció el ¿Sabías qué? Del día de hoy. Muy interesante para que las familias en su casa, con los niños y niñas, investiguen más sobre la estrella de mar, porque tiene muchos otros datos interesantes. Y continuemos con nuestro programa. Como todos los días lunes, nosotros buscamos ahí por varias partes de la red nuestras fuentes, panoramas culturales, y los queremos invitar. Tenemos 3 panoramas culturales para la semana. El primero es un estreno en Punta Arenas del documental Venían a buscarme, dirigido y producido por Álvaro de la Barra, y esta función se va a realizar el día miércoles 13 de junio a las 20 horas en el Cine Estrella.
es que está ubicado en Mexicana 777. La entrada tiene un valor de 2.000 pesos y puede comprarse en las boleterías del cine. También otro panorama cultural se va a realizar en Porvenir, en la biblioteca pública, el Club de Lectura Rayito de Sol a las 16 horas. Y por último, en la música, no menos importante, hay un concierto de la Escuela de Rock que se va a realizar el día viernes 25 de junio a las 16 horas en Auditorio Ernesto Livasich de la Universidad Magallanes, Avenida Bulnes. Entonces investiguemos más, el que quiera participar del concierto puede asistir también. Y esos son los panoramas culturales de esta semana, esperemos que puedan asistir. Cualquier cosa pueden ingresar a las páginas de la cultura y las artes, ahí también hay más temas. Solicitar información también en la Seremía de Cultura y Deporte. Sí, ellos pueden tener más información en cuanto a muchos otros panoramas que ofrece nuestra comuna y que ofrecen otras comunas también de la región de Magallanes. Carolina, tú nos ibas a dar alguna idea, fuerzas que hemos estado compartiendo con Carolina y Carolina también invitarte. Hoy tenemos a dos Carolinas, ¿no? A la Carolina Espinosa, y hay una abundancia de Carolina en el estudio. Pero ir dando alguna idea o fuerza sobre este tema que hemos compartido contigo y que agradecemos tu participación, y si tú quieres enriquecernos también con otras ideas que van a ser de utilidad para la familia. Bueno, como idea fuerza en el día de hoy con el tema de las emociones, podemos mencionar que es importante que el adulto posibilite la expresión de lo que hablamos, de que deje que los niños y las niñas expresen sus emociones, ¿cierto? Para que ellos se den cuenta de lo que sienten y al mismo tiempo lo que necesitan. También acogerlos, contenerlos y otorgarle protección y cuidado, que sigue siendo un rol fundamental de nosotros los adultos, ¿cierto? Contener esas emociones, protegerlos y no dejarlos pasar o no inhibírselas. Principalmente delante, cuando hablábamos esto de validar la emoción en el niño, obviamente es reconocerla, ya reconocer lo que le está pasando, de que es válido que lo sienta, de que es necesario que lo sienta, ya que yo como adulto me doy cuenta, ¿cierto? Y de que quizás ante una emoción, por ejemplo, de tristeza, de pena, de rabia o de lo que sea, va a necesitar una contención, un abrazo, una caricia, un estoy contigo, un podemos hacer esta otra cosa para que tú estés mejor, etcétera. ¿Ya? Entonces, de que este adulto tiene el rol principal, primordial aquí es el trabajo de él, de cómo ese niño va a lograr tener control sobre sus emociones, ¿ya? De cómo las va a validar, de qué tanto las va a validar, va a significar de que él también en día más adelante las pueda expresar. Como decía María Olvido, también podemos tener niños que tienden a inhibir todas estas emociones, ¿ya? Que tienden a guardarlas, ¿ya? A ocultarlas, ¿cierto? Porque no saben que es necesario demostrarlas, y por tanto eso también le va a generar un peso, le va a generar probablemente montos de ansiedad, de angustia, ¿ya? Y probablemente cuando tenga mayor edad algún quizás trastorno también psicológico que pudiese ser revertible a corta edad, ¿ya? Podríamos decir entonces que un niño que tiene un buen manejo de sus emociones, de sus sentimientos, va a ser un niño feliz. Exactamente, si entregamos todas estas herramientas ahora a los primeros años de vida, probablemente generemos un piso y una base súper estable y segura para su desarrollo en la adolescencia, en la adultez, etcétera. Gracias, Carolina, es un tema que siempre nos ha apasionado mucho y que consideramos fundamental en lo que tiene que ver con la crianza de niños y niñas y del grupo familiar. A todos nos hace bien el saber manejar nuestras emociones, el saber expresarlas, nuestros sentimientos. Y no queremos despedirnos sin mandar unos saludos a la comuna. Queremos saludar en forma especial a las familias que visitamos en Agua Fresca, a Hugo Javier, de 4 años, en Pampa Alegre, a Megan Montserrat y a José Sebastián, también a Hugo Jean-Philippe, y en Río Verde a Vicente Emiliano, que los visitamos este viernes. Un saludo especial a ellos, realicen todas las actividades que se comprometieron como familia. También recordarles que en el Sijún se encontrarán con Carolina y con Pamela. ¿Qué días? Mis familias las espero los días martes, miércoles y viernes. Y con las familias que participan junto a mí, los miércoles, jueves y viernes.
en horario de la tarde. En Sí, horario Pero tarde. siempre Ella se ya avisan, sabe. así que Siempre ellos saben sus horarios. Un abrazo cordial y a ser muy felices en Muchas esta gracias por la semana. invitación. Oh, Y gracias, muchas Carolina. gracias por la Gracias invitación. Carolina por compartir este programa con nosotras. Y nos encontramos el lunes. Que tengan una linda semana. Una semana para todos. Chao a todos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Sembrando Futuro, un programa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.